Buenos Aires suele sorprender con algunos fenómenos, tales como lo ocurrido con Mariano Ginás, nuestro invitado de hoy. Durante casi un año, uno pasaba por allí, por Figueroa Alcorta, por el Malva, y encontraba colas francamente extraordinarias para ver la película Historias Extraordinarias. Eran colas recurrentes todos los fines de semana, y así seguían y seguían los fines de semana, y nunca cesaba ese fenómeno. Agravado por el hecho de que se trataba de una película de nada menos de 4 horas, ¿no? Entonces uno pensaba, ¿qué tendrá esta película y qué tendrá Ginás? Vamos a hablar de su filmografía y estamos en Villocampo a raíz justamente de que hace muy poco hizo una película sobre esta casa. Así que vamos a una pausa y enseguida Juan José va a introducir a Mariano en el tema de esta charla. Ciudad Veloz. Préstamos tan personales como las razones para sacarlos. Por cada 1.000 pesos pagás menos de 30. 84 meses de plazo. Hasta 15 sueldos. Gestión en 48 horas. Comunicate llamando al 0822-20400. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. UCES. La excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar. Juan José. Bueno, hablar del cine de Ginás es hablar de Historias Extraordinarias. Una película que no fue popular a pesar de las colas del Malva, pero se ha convertido en una película legendaria. En realidad estaba hecha para, o no sé si estaba hecha para eso, pero la única posibilidad que tenía era de convertirse en una película de culto, para un público de iniciados que eran justamente los que hacían la cola en el Malva. ¿Qué tiene esta película de excepcional? Bueno, ante todo, la duración, la extensión, 4 horas. Hay algunos directores alemanes que no tienen nada que ver con tu cine, que también, en cierto modo, tenían esa excepcionalidad, que son Kluges y Silverberg, con un contenido completamente distinto. Pero justamente hay algo en común de todos ellos, que es la idea, que me ocurre a mí, de la obra de arte total, que se da además en el caso tuyo más, porque vos sos el principal actor, tus amigos son los demás actores, haces el libro y haces la dirección. Esta idea de la obra de arte total viene del romanticismo del siglo XIX, el teatro de Wagner, y vuelve a ser retomado con la vanguardia del siglo XX. Yo te ubicaría en eso. Sobre la extensión, hay una interpretación de Beatriz Arlo, referido a las novelas de Alan Pauls, donde dice que la extensión ya forma parte de es una expresión de la forma, es de algo que se quiere expresar y que necesita la extensión. En el caso tuyo, obviamente, no podía haber sido podía haber sido una película de 8 horas, no podía haber sido una película de 1 hora. Porque da la idea de esa lentitud, esa monotonía de la pampa, del road movie, del auto que sigue y sigue con el mismo paisaje. Eso era absolutamente imprescindible. ¿Cuál es entonces la excepcionalidad, lo original de la película? Lo original es que transcurre en unos ambientes completamente naturales, digamos, y nada interesante. No hay nada menos interesante que el desierto de la Pampa, ¿no? Eso ya se ha escrito mucho sobre el desierto de la Pampa, ríos, unas casas, no hay prácticamente casas abandonadas por completo, depósitos. Los personajes son personajes anónimos y vulgares, empleados,
que están haciendo una tarea que uno nunca sabe bien qué es. Algo, ahí está el lado kafkiano, ¿no? Hay un lado kafkiano. Los personajes son señalados con su letra inicial, no tienen nombre, típico de las novelas de Kafka. Y tienen de kafkiano que son personajes vulgares, de vida cotidiana y que se enfrentan a situaciones excepcionales, extraordinarias. Aquí también está alguien te han comparado con Hitchcock, o vos mismo lo has dicho, no me acuerdo bien, en las películas de Hitchcock, que son personajes que andan corriendo de un lado para el otro, huyendo de situaciones difíciles y que todo acaba en nada. Es decir, que el final es un artilugio y nada más para mostrar todo eso. Hay una escena en la película que parece que fuera insertada, que es casi un documental insertado, que a mí me gustó mucho porque yo he escrito sobre el arquitecto Salomone, ¿no? Que es un arquitecto, y es como una metáfora de este tema, porque Salomone hace obras espectaculares, excesivas, extraordinarias, una mezcla de expresionismo, futurismo, art déco, en medio de unos poblachos que no son nada, que no hay nada. Es un poco, ahí está un poco algo de lo que tus hipercríticos te pueden decir, que es la expresión de un narcisismo, una megalomanía y un exhibicionismo. En Salomone está. Genial, genial. En Salomone está. Eso me pareció muy bueno. Y bueno, ¿cómo se te ocurre a vos, eso lo has contado en alguna entrevista, cómo se te ocurre a vos esa idea de que en los lugares más anodinos pueden ocurrir cosas raras? Tus lecturas de la infancia las pasabas en el campo o en un pueblo donde no había absolutamente nada, leyendo novelas de aventuras, novelas de Stevenson, novelas de Verne, Las Mil y una Noche. Y bueno, ahí está. Bueno, la búsqueda del tesoro, que es la cosa más absurda, buscar un tesoro en la pampa, está un poco esa mezcla del paisaje que vos veías con respecto a esa búsqueda absurda de las novelas de Stevenson. No hay cosa más opuesta que una novela de Stevenson y la pampa argentina. Yo creo que eso es así. Y bueno, y es una película tan subjetiva por la inspiración y demás, que la recepción también es subjetiva. Están desde aquellos que consideran, los críticos lo han dicho, son palabras textuales, que les produjo una inmensa felicidad. Y hay otros que dicen que les ha producido un inmenso tedio. Lo que nadie puede negar es que están viendo una cosa que es incomparable a cualquier otra del cine argentino y aún del cine mundial. Mariano, me gustaría que a partir de la elaboración de Juan José nos dieras tu visión, esta idea de la pampa anodina, la idea de la inmensa felicidad y el inmenso tedio. ¿Cómo metabolizás esto que te traslada Juan José? Bueno, prefiero quedarme con los de la inmensa felicidad y escaparles a los del inmenso tedio. Pero más allá de eso, es interesante lo que él dice, porque, digamos, me parece que uno de los objetivos de la película era... me parece que el tema central de la película es la ficción, ¿no es cierto? O sea, cómo se construye la ficción, cómo se va elaborando la ficción. Digamos, es una película consciente de su propio proceso de crear ficción y al final me parece que la película termina siendo una especie de máquina de producir esas ficciones. Pero no es el único tema, porque eso, digo, es una cosa que ya se ha trabajado mucho, incluso mucha de la obra del siglo XX reflexiona sobre la ficción en sí misma y todo, y también muchas obras han procedido saturando sus tramas de tramas que se van más allá, la famosa tramas rizomáticas, etc. Pero había efectivamente una intención para mí, desde el comienzo, de
elaborar una especie de paisaje, que la película fuese una película de paisaje, ¿ok? Que la película de alguna manera diese cuenta de ese espacio tantas veces, tan pocas veces, digamos, retratado por el cine, que era la llanura pampeana. Digamos, tantas veces retratado por el cine en su dimensión, si se quiere, más real. No quiero decir, la llanura siempre tuvo la carga casi mística que viene del siglo XIX, digamos, en la idea del desierto, la idea de la extensión inmensa detrás de la cual está, bueno... Acá hay personajes. Claro, ¿no? Y está la pampa implantados. gringa también, digamos. Es decir, está el desierto ese ya colonizado, ya con Claro. sus banderas de colonización y de civilización, que son los tótems del Automóvil Club, las estaciones de servicio, esa especie de cosa que se va extendiendo y que de alguna manera produce una especie de segunda versión de la llanura pampeana, que me parece que el cine todavía no había trabajado tanto. Esa especie de lugar... donde efectivamente, como decía Sebrelli, transcurren parejos la felicidad y el tedio. Bueno, esa especie de paisaje, yo tenía un poco la misión digamos, la ambición de construirlo para el cine de alguna manera, de dar cuenta de ese paisaje para el cine. Pero me daba la sensación a mí de que la mejor manera de construir un paisaje fuerte era construyéndolo a partir del relato, es decir, poblándolo de ficciones. Así como en su momento, algunos, entre los cuales Stevenson, al que mencionaba Sebrelli, cometieron la osadía de trasladar el universo de Las Mil y Una Noches, el universo fantástico de Las Mil y Una Noches, a Londres, construyendo una especie de Londres completamente fantástico, con infinitas posibilidades, que después iba a trabajar Chesterton, e incluso las ficciones de Sherlock Holmes y las ficciones policiales, que uno tiene la sensación de que una ciudad como Londres, una ciudad que para ellos debía haber sido absolutamente cotidiana y trivial, del otro lado de cada puerta, de cada edificio, podía haber ficciones que antes uno hubiera pensado que podían suceder en países remotos. Esa misma operación, la operación de construir un lugar anodino en fantástico, de dotarlo de posibilidades casi infinitas, era la operación que yo me proponía con la provincia de Buenos Aires. Un recurso que me parece que también torna excepcional la película es que es una mezcla de cine y literatura casi, porque esa voz en off, que también la utilizás en Balnearios, Sí. que también la utilizás en la película de Victoria Ocampo, esa voz en off es muy prolija y esa voz me parece que es una voz literaria, básicamente, Y ¿no? las influencias los que yo nombré son justamente Stevenson, Kafka. Claro. Cinematográficamente, ¿cuáles serían las influencias? Bueno, lo que pasa es que cinematográficamente es más ecléctico, digamos, porque al no estar la película sostenida por procedimientos que vengan esencialmente quiero decir, bueno, el procedimiento central de la película, el procedimiento de una voz en off que va manejando alternativamente las cosas, ya había sido probado por muchos cineastas. Truffaut había llevado al cine 2 novelas decimonónicas, San Jules y Jimmy, en las 2 inglesas. Digo, yo siento que la persona en la cual, pero es una idea muy subjetiva, pero la persona, el cineasta en el cual la película está más inspirada, vos lo dijiste, es Hitchcock, efectivamente, porque esa es la idea de la ficción pura, ¿no? La idea de una ficción que no depende de su tema, sino que construye a partir de sus propios artilugios y de sus propias herramientas una especie de sistema que funciona per se, digamos, una especie de sistema casi abstracto. Pero bueno, yo digo eso, pero me da la sensación de que una persona que ve la película no sé si piensa en Hitchcock.